En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 30 de mayo de 2020. Esta es la emisión 18.891 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas. Podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. En Medellín, tú no estás solo. Estamos llegando a los barrios que caracterizamos con la estrategia Medellín me cuida, entregando las ayudas recibidas en la Donatón. No vamos a descansar hasta proteger a los más necesitados. Alcaldía de Medellín. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Quedan en compañía del periodista Douglas Balbín Vázquez. Muy buenos días. Hace algunos días el expresidente de la organización Corona, Carlos Enrique Moreno Mejía, atendió una invitación de ProAntioquia para compartir de manera virtual sus análisis y opiniones sobre lo que está pasando económica y socialmente en el mundo por la pandemia, pero además para exponer propuestas en relación al futuro de Colombia. Para esta emisión hemos extraído apartes de la interesante charla del ingeniero Carlos Enrique Moreno Mejía, quien, vale la pena recordar, hasta hace poco tiempo fue consejero presidencial y en su recorrido laboral también tiene el paso por la gerencia de EPM y de Sodimac Colombia. Para comenzar, ¿cuál es en términos generales la lectura que tiene Carlos Enrique Moreno Mejía sobre lo que está pasando en el mundo económico? ¿Qué tenemos nosotros ahora? Yo diría que siempre se ha hablado de un cisne negro, pero es que ahora se juntaron 8 cisnes negros. Vamos a verlos. ¿Cuáles son? El primero, una crisis sanitaria que la conocemos todos, nos hemos visto las estadísticas de World Info, el que da todas las estadísticas de cuántas personas van en el mundo y todo eso. Pero yo quisiera señalar un primer elemento que sale ahí de esas estadísticas y es la divergencia que hay, miren este mapa del mundo, en los números de muertos y en la forma como está la pandemia, que de alguna forma habla de un mundo que se fraccionó y se volvió estancos. Entonces, la primera pregunta que surge es si en un mundo que se volvió estanco vamos a poder tener una rápida globalización, y es evidente que es muy difícil con esto. Todo esto generó un segundo punto, que es una crisis de oferta. Se rompieron las cadenas globales de valor. El caso de China, Hunan y norte de Italia, por ejemplo. Ese Hunan es el mayor productor de automóviles de China. La General Motors de China es más grande que la de Estados Unidos, y en Italia, el norte de Italia y el sur de Alemania, los mayores productores de autos de Europa. Entonces, de alguna forma, la cadena global de automóviles se rompió completamente. Y como esa se rompió la de calzado, la de electrónica, la de insumos agropecuarios, etcétera. O sea, hay una cantidad de cadenas de valor, lo van a ver más adelante, quebradas. Todo esto genera una crisis de demanda muy grande que la hemos visto. La gente no puede salir o no quiere salir a la calle, y esto ha afectado al comercio al por mayor, al por menor, al turismo, las aerolíneas, etcétera. Esta crisis de oferta y crisis de demanda ha producido una crisis de commodities también. La vamos a ver ahora más adelante. Empezó pues con la guerra comercial entre Rusia y Emiratos Árabes, pero ya en este momento es un tema mucho más extendido. Uno de los temas al que todavía no se le ha hecho mucho énfasis, pero es uno de los más importantes,
es lo que uno llamaría la cuarta crisis de deuda. Recordemos que la primera fue la del tequila, la segunda la de los países asiáticos, la tercera la hipotecaria del 2008 y del 2009 que llamamos dizque la Gran Depresión, y realmente esta crisis todos los analistas hablan de que es muchísimo mayor que las otras. Entonces, esta crisis de deuda es mucho mayor, con un elemento que la aumentó, y es el siguiente. El QE, el famoso QE, que es ni más ni menos una vulgar emisión de dinero que tuvieron masivamente Estados Unidos y Europa, lo que hizo fue crear un pool de dinero gigantesco, y ese pool de dinero se puso a buscar proyectos de inversión, rápidamente se agotan los buenos proyectos, empiezan a aparecer regulares y malos proyectos, y países menos buenos y menos buenos, hasta que lo último termina enredado todo el mundo en esta crisis. Y cuando baja el crecimiento económico, que es lo que está pasando ahora, o entra a terrenos negativos, pues toda esa cantidad de deuda entra a default. Esto ha generado una crisis alimentaria también. Se rompieron las cadenas globales de valor en insumos, imposibilidad de que los migrantes recojan en Europa. Hay cifras de que hasta el 30-40% de las cosechas pueden estar sin recoger. Y en Estados Unidos un cierre de plantas de procesamiento de cerdo y aves por contaminación también gigantesco va a llevar irremediablemente a una crisis alimentaria global. Ahora vamos a ver un poquito más. Todo esto está generando una crisis social, masivo desempleo, millones de negocios cerrados, falta de alimentos, exceso de estrés, y todo esto aprovechado por populistas oportunistas. Eso va a generar levantamientos sociales. Todo esto finalmente está mostrando una crisis en la institucionalidad mundial. Estados Unidos venía renunciando a su rol, una creciente China con mucho mayor poder, pero con una desconfianza muy grande del mundo, una Europa cada vez más fragmentada, y una cantidad de conflictos regionales empiezan a generar cuestionamientos al rol internacional, a la OTAN, a la Organización Mundial de Comercio, a la Organización Mundial de la Salud, y es un mundo fragmentado sin claros líderes. El presidente de Corona hizo referencia también a lo que se prevé sobre la duración de la desaceleración mundial. ¿Cuánto va a durar todo este cuento? Pues hay varios modelos. Uno es el del Boston Consulting Group, ¿no es cierto?, que hablan que hay unos picos entre mayo, junio y julio. También viene el caso de la China con una caída ya grande. En Colombia vamos hasta julio, agosto. Viene todo el tema de la Universidad de Singapur, que habla que Colombia tendrá picos entre el 2 de julio y el 23 de julio, terminando el 26 de octubre. En resumen, entonces podemos decir que esto tiene picos entre mayo y julio, pero los efectos se siguen prolongados hasta bien entrado el semestre. En conclusión, nos vamos a ir prácticamente todo este año con algún tipo de restricciones. Sobre la probabilidad de que la pandemia tenga otras fases, Carlos Enrique Moreno comentó: lo más probable es que vengan segundas olas, múltiples olas o un estado permanente. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se habla de si se puede manejar una segunda ola o no. Hay un artículo sobre eso interesante, donde habla de que con seguridad vendrán en la época ya de otoño e invierno segundas olas, brotes aislados, etcétera. En Europa, la Merkel, que es una líder espectacular, nos dio una noticia al principio, muy empezando esto, de que el 60% de los alemanes iban a contagiar. Bueno, ya se habla de que el 95% es el nuevo normal de todo este cuento. Entonces esto va a seguir. Advirtió de otra parte la probabilidad de una depresión económica y señales preocupantes en cuanto a mortalidad empresarial y desempleo. Varios analistas, esto no se le ha hecho pues mucha bulla, pero cada vez hablan más de un camino a la depresión. Kenneth Rogoff, que es uno de los más importantes que hay, habla de que es la más grande en los últimos 150 años. En las economías emergentes ha habido una caída muy grande de commodities, caída de remesas, contracción de exportaciones, salida masiva de capitales, y todo eso está generando unas situaciones muy difíciles en estos países. Viene después Bloomberg, por ejemplo, que habla de que, esto lo dijo en abril y está mostrando que es así, que la tasa de desempleo pudiera llegar a un 30% en el próximo trimestre. Recordemos que ya tenemos gente que ha llenado el seguro de desempleo en los Estados Unidos de más de 35 millones de americanos. Esto es de 1 en cada 5 americanos está sin desempleo. Entonces, ahora, ¿se destruye el aparato económico? Pues hay una destrucción en una serie de temas. Hay negocios que se cierran. En el 29 al 33 la producción de los Estados Unidos bajó una tercera parte, se quebraron 7,000 bancos y 5 millones de personas perdieron empleo. Ya vamos en 35 en Estados Unidos. El Banco de Hong Kong y de la regulatoria bancaria china
habla de que por lo menos 2 años para una serie de lockdowns para poder tener alguna recuperación de alguna forma. Camino a la depresión 2, entonces habla la mayor depresión de la década del 2020, habla Rubini, y Rubini habla de una serie de puntos como importantes. Yo subrayé 3 o 4, me parecen. El primero es la tendencia con los déficits y los riesgos derivados. Hay una cantidad de deuda gigantesca y vendrá una serie de default. En un artículo que leí esta semana, hablaban de que esto es parecido a cuando un carro patina en una autopista con hielo. Pues que puede que el carro frene, pero se vienen otros tan, pegando, y se genera un efecto dominó grande. También la otra cosa que implica es que como caen los ingresos de los hogares y las empresas, entonces la deuda del sector privado se vuelve insostenible. El segundo tema es el riesgo creciente de deflación. Este es un tema en el cual yo no estoy tan seguro de que esté pasando o que vaya a pasar, porque si bien han caído los precios de los commodities, yo les pregunto, si hay una carencia de alimentos, como de hecho está empezando a pasar, ¿van a bajar los precios? Si los restaurantes solamente pueden operar al 50%, bajan los precios. Si los retailers solamente pueden operar con bajo tráfico, bajan los precios. Entonces, este es uno que yo no lo veo tan claro. El otro es pérdida de valor de la moneda. Ahora lo vamos a ver con el caso de los Estados Unidos y del dólar. Y esto nos va a llevar a un sexto factor importante y es desglobalización. Cada vez se lleva hacia la balcanización y la fragmentación. Hay un desacople completo entre Estados Unidos y China que se está acentuando cada vez más. Los países se van a volver cada vez más proteccionistas, etc. Y en todo este cóctel hay evidentemente una avanzada antidemocrática que refuerza todo esto, porque los líderes populistas sacan provecho de la debilidad económica, el desempleo a gran escala y el aumento de la desigualdad. Entonces va a haber un ánimo de echarle la culpa a los extranjeros, en fin. ¿Y qué está pasando con el endeudamiento mundial? El Banco Mundial tiene un estudio muy interesante, se llama Global Waves of Debt, que tiene un análisis muy claro. La deuda en el mundo se pegó una trepada impresionante. Y miren lo que ha pasado con la deuda privada. Y esto van a entender la importancia más adelante. La deuda privada en el este asiático y en el Pacífico, la deuda privada como porcentaje del PIB se pegó un incremento absolutamente brutal. Toda esa cantidad de carreteras y de obra pública que hicieron, sobre todo en China, con el tema de la ruta de la seda, eso casi todo fue con deuda privada. En Latinoamérica también ha pasado, en los que llaman los Emerging Markets and Developing Economies, es donde ha venido dándose el crecimiento de toda esa deuda. Entonces, ese es un tema supremamente fuerte que hace que las otras crisis que se hayan visto sean mucho menores a esta crisis. ¿Por qué pasó? Carmen Reinhardt, que es una economista muy destacada, dice que la búsqueda de rendimientos en un entorno de tasas de interés bajas alimentó olas de préstamos de baja calidad. No sorprende entonces que la recaída de bolsa haya expuesto altos coeficientes de apalancamiento y riesgos de default. Una cosa interesante es que ese default que está pasando es que se les está quebrando en el mundo desarrollado, en el mundo en desarrollo, pero en el desarrollado el sector privado también. Respecto al costo de la pandemia y las restricciones, Carlos Enrique Moreno expresó. ¿Cuál es el costo de todo este cuento? Hombre, Bloomberg calcula que el costo de la pandemia es más de 6 trillones, que eso es la producción de 2 años, en 2 años equivale a la producción de Japón. Entonces, de alguna forma, están hablando de que se perdió un Japón. La OIT habla de más de 200 millones de empleos en el mundo que se pierden, y en todo esto, cuando uno mira en el Fondo Monetario, la bajé hoy, calculan el costo de la cuarentena en 9 trillones, o sea, lo que les ha tocado ya a los países para poder manejar todo esto. O sea, las cifras que se están manejando son perfectamente absurdas. Otro asunto que preocupa del panorama mundial es el hambre. Ahora, en todo esto también se ha venido incubando una crisis alimentaria. La FAO tiene un informe muy interesante que salió hace nada, que es como del hambre mundial y todo eso, donde hablaban para el 2019 alrededor de 130 millones con hambre, ya están hablando de 270, casi 300, con los 10 casos más graves del mundo, pues Yemen, el Congo, Afganistán, y miren quién está de cuarto, nuestro vecino Venezuela, con una de las crisis. Miren lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI allá, creando una pobreza de más del 90% y una hambruna que va a terminar afectando a Colombia también.
Ese es el efecto de todo lo que ha venido pasando en todo esto. Desde el punto de vista geopolítico también hay consecuencias. Evidentemente es el final de la relación de China y Estados Unidos. Digamos que antes en el mundo la predominancia de los Estados Unidos como el gran líder del mundo era indiscutible, pero en este momento le salió otro gallo de un tamaño prácticamente igual. Entonces, eso está generando un choque muy grande. Los días que decíamos de Rusia, de petróleo baratos, también se están terminando. Impactos en el comercio mundial. Esto está cambiando completamente el comercio mundial. Vienen otros cambios ya humanos que se van a terminar pasando en el comportamiento humano, lo que llaman el low touch economy, con cambios en la mayor depresión, mayor trabajo en la casa, mayor servicio a domicilio, etcétera, etcétera. Carlos Enrique Moreno Mejía asimismo hizo referencia al impacto sobre la economía global observada por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué impacto tiene todo esto en la economía? El Banco Interamericano hizo un análisis muy interesante donde muestra que bajo diferentes escenarios moderado, fuerte, severo y extremo, cómo son los crecimientos del PIB. Y si miramos bien, vemos que vamos a estar entrando, o sea, no solamente el 2020, sino el impacto en 2021. Mejor dicho, de esto estamos saliendo del todo, digamos lo que en el 2022. Pero el impacto sobre la economía es un impacto hasta entrado el 2021. Todo esto, esto tiene otra conclusión interesante, y es que los efectos recesivos hasta entrado el 2021, y en un término muy antioqueño, hombre, esto quiere decir que la pólvora nos tiene que alcanzar para toda la fiesta. Esto quiere decir que uno no puede quemar todas las herramientas de ayuda a la población ya en unos pocos meses, porque esto va a tener un periodo más largo del que estamos hablando. Finalmente, el expresidente de Corona se refirió al caso colombiano, con énfasis en lo que se debería hacer hacia el futuro. Señores, damas y caballeros, yo creo que nosotros vamos a tener que llegar a un nuevo modelo económico-social, y quiero subrayar la palabra social. Tiene que ser un modelo más incluyente, tenemos que hablar de mínimos de protección social, tiene que ser mucho más pro empleo y más pro desarrollo productivo, y que fomente el crecimiento. Nosotros necesitamos sí o sí que poner a crecer esta economía. Esto como contraparte al socialismo populista del siglo XXI, que como hemos visto son unas narcocleptocracias hereditarias. Tenemos la oportunidad de crear un plan Marshall pro empleo con una masiva inversión extranjera, parte del gobierno nacional también, parte de los gobiernos regionales. En lo que me tocó en el paso por el gobierno, me tocó una charla con el Peñalosa, me decía, tengo 52 billones de pesos. Oiga la cifra, 52 billones de pesos. Eso es un tarrado de plata en obras, que el metro, que la LO, que yo no sé qué cantidad de cosas, y las tenía financiadas, pendientes de permisos del gobierno nacional, casi todos. Entonces, ese es un tema que tenemos que destrabarlo, a ver cómo hacemos todo eso, y que el sector privado invierta mucho más. Vamos a tener que hacer sí o sí una reforma tributaria estructural, todos ponen, pero una reforma estructural que fomente el crecimiento económico, o sea, que le ayude a los pequeños negocios, que sea progresiva, que elimine una serie de exenciones que existen hoy, muchas de ellas que no tienen ninguna justificación. Otro tema que va a pasar y en el cual Colombia tiene una gran oportunidad, hay un libro que estoy empezando a leer que se llama Disunited Nations. Cada vez más la crisis del sistema de Naciones Unidas es mucho mayor. Uno ve agencias que trabajan muy bien, pero hay otras que están completamente politizadas. Entonces es evidente que viene una regionalización. Si uno mira las Américas, entonces uno ve Estados Unidos, Canadá y México como con un bloque allá. Brasil es como un continente independiente. Entonces, en el resto, es evidente que Colombia se puede volver el líder de la subregión del norte de Sudamérica. Tenemos que tener un claro plan de exportaciones a largo plazo, como lo hizo Perú. Nosotros tenemos que poner a exportar esta economía, pero una economía a ponerla a exportar en un mundo cuyo comercio se ha reducido en un 20 o 20 y pico por ciento. Entonces, miren, y verá que va a ser muy complicado. Todo eso nos tiene que llevar a que la única alternativa no puede ser exportar, sino que tiene que ser un modelo de sustitución de importaciones que yo he llamado 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque el primero fue muy exitoso, pero tuvo un mal final. Y el mal final es que terminaron una cantidad de aranceles con distorsiones, con capturas de rentas. O sea, terminó una fiesta muy mal, muy corrupta, muy
Eso no terminó bien. Entonces nosotros necesitamos un modelo claro de sustitución de importaciones, donde protejamos nuestro mercado más, pero no con aranceles altos ni nada de eso, sino una cosa mucho más moderna. Tenemos que la oportunidad, ahora es lo que llaman el reshoring y hay otra, el offshoring, en fin, hay una serie como de tendencias mundiales que permitirían que Colombia se traiga muchas de esas cadenas regionales de valor, se vengan para acá. Colombia, por ejemplo, tiene certificaciones de origen frente a los Estados Unidos del 35%, cuando México son como el 70 y pico por ciento. Entonces hay muchas cadenas americanas y europeas, muchas fábricas chinas, europeas, mexicanas también, brasileñas también, que yo creo que encontrarían que Colombia sería un excelente punto para poder traer sus fábricas, siempre y cuando simplifiquemos todo este enredo que tenemos regulatorio y todo este enredo tributario. Frente a la crisis alimentaria, nosotros tenemos que, no podemos seguir, es una vergüenza que Colombia siga importando 14 millones de toneladas de alimentos. Hay que cambiar la ideologización del desarrollo por el pragmatismo. ¿Queremos ser o no potencia agropecuaria? Tenemos más de 40 millones de hectáreas, solamente cultivando 7,5 y 40 que son cultivables. Pudiéramos ser una potencia forestal y cambiar toda esa deforestación que nos están haciendo los cultivos de coca por un gigantesco desarrollo forestal. Pero para eso necesitamos crear zonas de desarrollo empresarial que nos permitan manejar alternativas a la UAF, un crédito y seguro agropecuario que vaya dirigido al pequeño campesino. Otro tema, quedó mal escrito, pero bueno. Y transgénicos, arreglar el problema de transgénicos. Aprovechamiento de recursos naturales, hay que repensar un poco más el tema de la salud, más orientada a salud pública, mejora de calidad. Hay que repensar evidentemente la educación. Miren lo que ha pasado, mucho más digital. Aquí va a haber un flight to quality. Yo les quiero preguntar una cosa. Aquí hay una inequidad muy grande en la educación. Los que vivimos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, tenemos acceso a unas universidades maravillosas, los Andes, la Nacional, la de Antioquia, la UIS, etc. Pero yo te pregunto una cosa, ¿y el que vive en Ipiales qué? ¿Y el que vive en Ocaña? ¿El que vive en Buenaventura o en Barranca Bermeja qué? En la medida que la gente tenga esa educación virtual, se puede aplanar toda la cancha, entonces ese va a ser un papel importante. Lo otro es más orientada en formación para el trabajo y retar a las universidades a que tengan más Science, Technology, Engineering, Mathematics and Design. Estos han sido algunos apartes de la charla virtual que recientemente dictó el expresidente de Corona, Carlos Enrique Moreno Mejía, en foro organizado por ProAntioquia. Gracias por su sintonía. Le invitamos a la emisión dominical. Nuestro personaje será el presidente de Grupo Sura, Gonzalo Alberto Pérez Rojas. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. En Medellín, tú no estás solo. Estamos llegando a los barrios que caracterizamos con la estrategia Medellín me cuida, entregando las ayudas recibidas en la Donatón. No vamos a descansar hasta proteger a los más necesitados. Alcaldía de Medellín. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Cerraremos el quinto mes del año con el presidente de Grupo Sura, Gonzalo Alberto Pérez Rojas. Quedan cordialmente invitados para mañana domingo a las 7:30 de la mañana.